¿Será posible que una piedra con antiguos grabados ayude a fortalecer mi fe? ¿Una tablilla de barro con escrituras que no podemos comprender tendrá relación con la Biblia? ¿Y de qué manera podrá ayudarnos un cofre conteniendo huesos de personas que murieron hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que a todo esto la respuesta es sí, puede relacionarse y ayudar a mi fe. Pero podemos descubrir muchas cosas más en el estudio de esta lección. Vamos a repasar juntos la Biblia como historia. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 10. Para explorar esta lección vamos a trabajar solo con dos objetivos, pero no nos confiemos, porque el contenido está cargado de mucha información. Los dos objetivos con los cuales trabajaremos son: en el primero, vamos a considerar las evidencias arqueológicas que la lección nos ha presentado. Y en el segundo objetivo, vamos a ver de qué manera impacta la fe en el desarrollo de la historia. Vamos a desarrollar el primer objetivo, las evidencias arqueológicas en favor de la Biblia. Comenzaremos hablando de David, y para ello vamos a ver lo que ocurrió en el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando se enfrenta el ejército filisteo a los israelitas. Este combate o esta guerra se dio en el valle de Ela. Se menciona, por ejemplo, un área que es Efes Damim. Realmente lo que estamos viendo aquí es ese valle, el valle de Ela, y los lugares en los cuales el ejército israelita y filisteo se ubicaron. Sin embargo, un dato más asombroso a todo esto es el que se encuentra en 1 Samuel 17:52. Se menciona un lugar, Saharim. Esto en hebreo significa 2 puertas. Exactamente en ese lugar se encontró las ruinas de una fortificación, y esta fortificación lleva por nombre Kirbet Keyafa, y es una fortificación que curiosamente tiene 2 puertas, encajando con la descripción que la Biblia da. Por lo tanto, tenemos aquí 2 alusiones exactas a lo que la Biblia tiene registrado. Nos gustaría hablar un poco más de todo esto. Por tiempo no lo podemos hacer ahora, pero recuerda que el viernes a las 8:30 estaremos haciendo la transmisión comentando todo esto con mayor amplitud. Ahora pasemos a otro dato también relacionado a David. Hay muchos que dudaron de la existencia de este rey. Sin embargo, en el año 1993 se encontró en un grabado el nombre de la casa de David, una escritura que hacía referencia precisamente a David, poniendo así fin a las dudas sobre la existencia de este rey. Por otro lado, en los años 2008 al 2013 se encontró esta escritura que dice literalmente es Baal, y concuerda con el nombre de uno de los hijos que el rey Saúl dio a uno de sus descendientes, confirmando lo que estaba escrito en Primera de Crónicas 9:39. Entonces, estas evidencias resaltan la existencia de David, la veracidad del capítulo 17. David es una figura del libertador porque prácticamente él exterminó a los filisteos y llevó a la grandeza a la nación israelita. Por supuesto, David juega un rol importante en el linaje del Señor Jesús, pues recordemos que Cristo fue conocido en este mundo como el Hijo de David. Tenemos evidencias entonces aquí que confirman la existencia de David. Ahora tenemos la historia de Sennacherib. De acuerdo a Isaías 36, el año 701 a.C., Sennacherib llega a Jerusalén y la rodea para conquistarla.
Ahora, entendamos que para esto ya había conquistado otras ciudades y el ejército asirio, la verdad, influía mucho miedo. A las súplicas del rey Ezequías, en el capítulo 37 de Isaías, leemos la respuesta de Dios a todas esas súplicas. Le dice que Jerusalén no sería destruida. Lo interesante es que le dice también por amor a tu padre David. Jerusalén va a seguir manteniéndose en pie, no por el poder del ejército de Jerusalén, sino por el poder de Dios. Esa noche el ángel de Jehová, dice, mató a 180,000 hombres, derrotando al ejército asirio, quien regresó hacia su capital. Obviamente, este evento no iba a ser registrado en los anales de la historia de Asiria, porque significaba una gran humillación. Sin embargo, ¿qué evento extrabíblico confirma esta historia? Bien, tenemos el prisma de Sennacherib. En este prisma, este rey Sennacherib hace alarde de sus conquistas. Sin embargo, cuando habla de Jerusalén, simplemente menciona que al rey lo aprisionó como un pájaro en su jaula, pero no menciona que conquistó, confirmando lo que dice el relato bíblico. Sennacherib no conquistó Jerusalén. Otra evidencia de la veracidad de la Biblia. Pasemos ahora a ver el caso de Daniel. Tenemos esta tablilla en la cual se menciona un nombre, Sarsequim. Este nombre aparece en el libro de Jeremías 39:3 como uno de los funcionarios de Babilonia, y esta tablilla de barro con escritura cuneiforme confirma precisamente lo mismo, el nombre Sarsequim como un funcionario de la nación babilónica. Ahora, hablando propiamente del libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 30, se describe a Babilonia como un gran reino, glorioso, poderoso y rico. Y todos conocemos de manera general que Babilonia realmente cumplía estas características, al punto que dentro de la ciudad se albergaban una de las maravillas del mundo. Así es que lo que Daniel estaba describiendo en su libro era algo fiel a la realidad. De la misma manera, en Daniel 7:4 se ilustra a Babilonia como un león con alas. Y de acuerdo a la historia, el león era una figura representativa del imperio babilónico, pues estaba decorando sus murales, decorando la entrada a la ciudad. Entonces, los registros que Daniel colocó de esta ciudad son registros que encajan con la descripción real de Babilonia. Por otro lado, vale la pena considerar la decisión que tomó Daniel cuando llegó a Babilonia. Él propuso en su corazón no contaminarse. Dios utilizó a Daniel poderosamente porque este hombre decidió ser fiel a su Señor, al punto que impactó tanto en la vida de Nabucodonosor que este rey terminó convirtiéndose por el poder de Dios, obviamente. También impactó en Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Lamentablemente, adrede, por mucho tiempo rechazó e ignoró a Daniel. Y cuando éste reconoce la grandeza de Dios a través de Daniel, ya era muy tarde, porque su reino había sido condenado, incluyendo a Belsasar. Por lo tanto, las evidencias que encontramos de Daniel son reales, y el poder de Dios obrando a través de Daniel también es algo real. Para repasar las evidencias de Cristo, consideremos primero al personaje de Caifás, citado en Mateo 26 y también en el libro de Juan. Caifás no solo aparece en la Biblia, el historiador judío Flavio Josefo también habla acerca de él. Otro de los datos que aporta luz sobre Caifás es una tumba que se encontró de los tiempos del Señor Jesús con el nombre de este líder. Por lo tanto, tenemos referencias extrabíblicas a la existencia de Caifás. Ahora tenemos otro nombre en Juan 18, y ese es Pilato. ¿Qué evidencias podemos tener de la existencia
Pilato fuera de la Biblia. El año 1961 se encuentra esta piedra en el cual aparece grabado dos nombres. El primero de Tiberio, el emperador del Imperio Romano, y el otro nombre es Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, hablando de Cristo, al respecto, el historiador Tácito menciona tanto a Pilato como a Cristo, y tal como dice Juan, haciendo alusión a la crucifixión. Otro de los que menciona a Cristo fuera de la Biblia es Plinio, quien escribe a Trajano, pero en esta ocasión hablando de los cristianos. Por lo tanto, los registros históricos, ya sea en piedra o en documento por historiadores, confirma la existencia de estos personajes, confirma la existencia de Cristo, dando así a la Biblia la veracidad que ésta, ya por el hecho de ser palabra de Dios, lo merece. Ahora pasemos a ver el segundo objetivo, el impacto de la fe en la historia. Para ello, ahora vamos a recurrir al libro de Hebreos capítulo 11. Aquí vamos a encontrar a los ya conocidos héroes de la fe. Vamos a enumerar a algunos de ellos. Tenemos a Noé, Abraham, Moisés y Rahab. Miren, de todos ellos vamos a ver lo siguiente. En el caso de Noé, vamos a resaltar el hecho de que en una época en la cual no había lluvia, él construye un arca porque Dios le había dicho que iba a venir una inundación. Con esta arca obviamente se ganó la burla de la gente, pero él continuó adelante. En el caso de Abraham, viviendo en una de las ciudades más grandes en su momento, la ciudad de Ur, él recibe un llamado de parte de Dios. Tienes que salir de Ur. Y Abraham lo hizo. Salió de Ur sin saber exactamente a dónde se dirigía. Ahora tenemos a Moisés, quien por 40 años estuvo en Egipto. Aunque él sabía de su origen hebreo, él fue educado en el palacio de Egipto, pero decidió salir al desierto y aprender ahí a desarrollar la paciencia. ¿Para qué? Obviamente para que Dios más adelante lo use, aunque quizá él no entendía en la totalidad esto. Por último tenemos a Rahab. El testimonio de Rahab es muy interesante, pues había escuchado de Dios, ella era una mujer pagana, y a pesar de ello decide confiar en Dios, y eso le confía a los dos espías, a quienes no solo le confía su vida, sino la de toda su familia. Ahora, ¿qué pasó con todos ellos? ¿O qué es lo que ocurrió con la historia? Bueno, Noé salvó a la raza humana y también salvó a los animales que Dios había creado, impactando así al mundo con lo que él realizó. A Abraham, quien por fe salió de Ur, Abraham prácticamente se convirtió en el padre de toda la nación judía y en aquel a quien el Señor le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Tenemos a Moisés, quien se convirtió en el libertador del pueblo hebreo. Y por supuesto, Rahab, mujer que aceptó a Dios y que sin saberlo se convertiría en la abuela del rey David y por supuesto ahora figura dentro de la genealogía del Señor Jesús. Cuán grande fue el impacto de estos hombres que cambiaron la historia y está registrado actualmente. Por eso la lección finalizaba diciendo que tú también, con tu fe, nosotros podemos cambiar la historia. Si bien es cierto, no podemos cambiar quizá el panorama del mundo, pero sí podremos cambiar la historia de una persona. Sigamos siendo fieles a Dios, confiando en su palabra, dependiendo de su palabra, pues no sabemos de qué manera eso puede trascender para otra persona. Desarrollado la exploración de nuestra lección, es momento de hacer el resumen.
Te pido por favor que consideres esas dos preguntas. Primero, ¿por qué es importante conocer detalles históricos y arqueológicos como pueblo de Dios? En segundo lugar, ¿de qué manera mi experiencia y testimonio pueden impactar en la vida de otras personas? Finalmente, te desafío a que tomes esta decisión. Agradece a Dios por todo lo que hizo por ti y cómo te ayuda a cambiar. Luego, comparte con algún familiar o amigo cómo Dios ha impactado en tu vida. Por supuesto, también prepara tu corazón para el estudio de la siguiente lección, la Biblia y la profecía. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la semana que viene.